Bueno, pues quiero darle la cordial bienvenida a nuestro queridísimo doctor Augusto Tandazo después de este fin de semana electoral con una corbata verde, espero que sea por esperanza, porque aún tiene esperanza en este país. Mi querido doctor Tandazo, qué gusto poderlo saludar, aunque sea virtualmente. A mí me gustaría ya poderlo saludar presencialmente en algún momento. En todo caso, pues bienvenido, aquí tenemos mucha gente conectada que lo está esperando. Dice, bueno, hoy día me conecto, el doctor Tandazo, ¿a qué hora? Ya está con nosotros el doctor Tandazo. Bienvenido. Gracias, Carlita, gracias, Jaime, gracias por todo lo bien que habla de mi corbata. Es un tema importante los colores. Hay estudios sobre los colores, hay colores que hacen que la gente se sienta más cómoda en su entorno. El color verde en especial y otros más. Usted está con un color que es muy amigable. Y además tiene una virtud, Carlita, que se puede ser elegante sin, voy a tratar de ser lo más cuidadoso con las palabras, sin tener que usar ropa extravagante o ropa que muestre determinadas cuestiones que no hay necesidad de mostrarlas. Es elegante, es sumamente elegante, formal, como debe ser una mujer. Así es que, Muchísimas qué bueno, gracias. bienvenido. Miren que aquí nos halagamos mutuamente. Dice Jaimito que está de más. Mírenlo cómo agacha la cabeza. Hoy vine en camisa No, nomás. Yo vine, lo que él mismo dice, no, yo vine en camisa nomás. Yo vine en camisa nomás. camisa nomás, pero lo que pasa es que él bajó la nota porque se le encogieron las mangas. Entonces, Dice que, bueno, es que dice que estamos en la antesala del día viernes, entonces él ya quiere relajarse un poco. No, es que trabajamos. Eloy Yupanqui, un aporte, muchísimas gracias. Entra el doctor Tandazo y la gente se empieza a poner activa porque dice, ya viene el doctor Tandazo, después nos pega un jaloncito de oreja. a ver, para hablar de los aportes, yo estaba mirando las entrevistas que comenzaron esta semana, porque yo tengo que mirar todo, ¿no? Yo no puedo darme el lujo de no mirar, yo tengo que mirar todo, los canales tradicionales, información de medios digitales, tengo que ver todo, porque me interesa tener una imagen global de los temas. Y cuando veo las preguntas que le hacen a Daniel Noboa, Ecuavisa, concretamente Lenin Artieda, es como que a alguien le preguntan de qué color es el caballo blanco de Bolívar. O sea, le ponen en bandeja de plata, incluso utilizando el gerundio en la construcción gramatical, le dan contestando, le dan, o sea, prácticamente solamente tienen que decir sí, no, de acuerdo. O sea, sáquense la careta, o sea, ustedes son parte de una campaña electoral que están a favor de un candidato que es de la ultraderecha, como son ustedes como canal tradicional, o que pertenece a los grupos de poder, a los grupos lobistas de este país. Entonces, es ridículo lo que hacen. Entonces ahora se olvidaron de Daniel Noboa en la campaña de primera vuelta, pero ahora le ven todos los méritos. Pero sobre esto también quisiera decir algo. Quisiera decir algo. Es tan importante quienes opinen sobre alguien, porque hay votos y hay opiniones y hay respaldos que les hacen daño. El respaldo que le acaba de dar Lenín Moreno lo hunde a Daniel Noboa. Lo hunde porque le está dando un respaldo a una persona que en ella sí no hay cómo discutir. Recibió él y su familia, él y su familia, dineros mal habidos por parte de Sino Hydro Corporation a través de Recorsa, sobre el tema de las coimas de la construcción del Coca-Cola Sinclair. Entonces ese respaldo lo hunde. Las reuniones con Lazo lo hunden. Pero no solamente eso. Escúchenme esto, no sé si podemos ir ya directo al tema o quieren ir a Sí, un análisis global del tema. doctor, quisiera dividir esta entrevista en dos aristas básicamente. La primera, desde su perspectiva, ¿por qué se da esta sorpresa de Daniel Noboa desde su punto de vista, ¿no? ¿A qué se le puede atribuir esto? Y digo a qué se le puede atribuir porque, bueno, también teníamos candidatos con cierto perfil parecido a Daniel Noboa, como por ejemplo un Jan Topic, ¿no? Estudiado en universidades extranjeras, que también es empresario, más o menos de la misma edad. ¿A qué le atribuye usted
que él haya obtenido esa votación. Y segundo, pues analizar justamente con lo que usted empezó, de cuál es la perspectiva, ¿no?, del resto de los partidos y hacia dónde podría ir en todo caso pues ese apoyo electoral. Usted puede empezar por donde usted desee, ¿no?, pero básicamente en esas dos líneas. A ver, sobre lo primero, la gente, personalmente, yo tengo que hablar de mí, nos concentramos fundamentalmente en ciertas candidaturas. Y claro, el efecto fue un efecto duro porque se lo puso de cuerpo entero Otto Sonnenhorst, que nos vino a plantear un escenario de que iba a cambiar las cosas y que todo iba a ser positivo cuando él estuvo de vicepresidente del peor gobierno, solamente que del peor gobierno de la historia, que solo compite con el gobierno de Lasso. Entonces se le demostró que él tiene experiencia en el sector público, sí, en la experiencia de los cadáveres que incendiaban en las calles porque no hubo una política frente al tema de la pandemia y donde él estuvo encargado de la salud, que él ha salido por la puerta grande, él no salió por la puerta grande, le pegaron una patada en el trasero y lo sacaron por atrás. Y su mismo padre les reclamó que actúe de una manera más decidida y él no hizo caso y se quedó hasta que lo pateen. Entonces nos concentramos en él y en sus propuestas descabelladas. Nos concentramos en Topic, que era resolver el problema de la inseguridad a punta de bala y no desde otro punto de vista. Y además nos concentramos en el tema de que Topic era un deudor del Estado y contratistas del Estado a través de su padre y del mismo con Telconet. Y era un candidato que no tenía ninguna visión adicional. Nos concentramos en Yacu Pérez que le quiso tomar del pelo al país. Incluso habló de compartir soberanía con los pueblos indígenas, o sea que ese es el gran objetivo de las comunidades indígenas, y que planteó cuestiones etéreas. Entonces nos concentramos en Villavicencio, porque yo hice un análisis de sus propuestas antes de que él fallezca, y nos concentramos, y era una visión miope de la realidad nacional, porque solamente veía la soberanía la seguridad desde una perspectiva, y no veía la seguridad desde una perspectiva mucho más amplia. Y que además él olvidaba, porque esto lo voy a decir porque yo sí, no porque sea agresivo ni mucho menos, sino porque yo tengo la valentía de decir las cosas. Villavicencio fue el alcahuete de Lasso y el alcahuete de muchas cosas. Entonces, cuando murió, izaban las banderas y de negro y se ha muerto un héroe. ¿Un héroe de qué? O sea, qué pena que murió. Yo no estoy de ninguna manera haciendo una apología de asesinato y diciendo que bueno que lo mataron. No, para nada. Como decía John Donne, la muerte de todo ser humano me disminuye. Pero eso no es así. O sea, intentó tapar el caso León de Troya, donde hubo una vinculación de Lasso con las mafias, la mafia del narcotráfico albanés y las mafias de la corrupción en la contratación, en la designación de funcionarios y en la contratación pública. Intentó tapar muchísimas cosas. Los culpables de Flopec era el gobierno anterior, pero son contratos de tracto sucesivo que se van ejecutando y cuando le toca a un gobierno asumir algo tiene que decir esto está bien hecho o está mal hecho. Y siguieron ejecutando esos contratos de Flopec perjudiciales para el Ecuador. Y Villavicencio no veía más allá de lo que le daban a la nariz. Entonces, y esa muerte que al final benefició a Construye al partido de María Paula Romo, que tuvo una tristísima presencia en la política del Ecuador en el gobierno de Moreno, los benefició porque el pueblo desgraciadamente es emocional y vota emocionalmente. Y por eso es que tenemos una fuerza política con una buena presencia en la legislatura. Pero por lo emocional, si no le mataban a Villavicencio, ellos no iban a llegar pero ni de lejos a esa votación legislativa. Pero además olvidaron decir algo que ya lo dije, que es lo siguiente. En ese asesinato, mire lo que pasa. Cristian Zurita denunció hace poquísimos días que ha sido amenazado por el cartel de Jalisco. Y la familia de Villavicencio culpa del asesinato a Lasso. Esto descentra a la gente de Construye y al Ecuador entero. ¿Dónde fueron los asesinos? ¿Quiénes controlaron esa seguridad que no fue seguridad? ¿Quiénes? ¿Los que supuestamente lo mandaron a matar o los que realmente se comprometieron con este asesinato? Porque lo dejaron solo, lo lanzaron prácticamente al cadalso a que lo maten. Entonces, todo esto funciona en este tema.
Entonces, mientras estábamos concentrados de todo este tipo de cuestiones, apareció Daniel Noboa, y obviamente Daniel Noboa pasó, como dice el pueblo, pasó de agache. Pero yo sí tengo que decirles, se acabó la vacación. Como cuando salimos al recreo de las escuelas, de los colegios o de lo que sea, se acabó el recreo. Ahora sí, Daniel Noboa, de cuerpo entero, para que la gente entienda quién es Pinochito, quién es el niño bobo que cree que nos va a confundir a medio Ecuador con las cosas que dice. Entonces ahora ya lo tenemos a Daniel Noboa de frente allí para verlo. Así es, doctor. Bueno, digamos entonces que la gente o la ciudadanía o los mismos partidos pusieron sus ojos en otros candidatos, dejándole un camino abierto a Daniel Noboa, que de una u otra forma lo fue captando. Muchos analistas, doctor, hablan pues de que él llegó a ese voto joven, a ese voto de los millennials, y también manifiestan que el debate fue un puntal muy importante. Entonces, después de la algarabía, como siempre digo yo, lo digo en los últimos días, y de las emociones que ya pasaron, y tenemos una segunda vuelta con dos candidatos, donde aquí ya no podemos hablar de puntos generales, sino puntos específicos. Y esos puntos específicos son cómo tratar de forma breve los problemas puntuales y esenciales, porque para año y medio no te da más, que tiene el Ecuador. Que básicamente podríamos decir, usted lo confirma, ¿no?, con su vasta experiencia, son dos: el tema de seguridad y el tema de la estabilidad económica, porque la seguridad del país es un problema de fondo y de forma al que hay que solucionarlo. Y le hago esta pregunta porque habría que ingresar a la juventud pretendiendo que haga un análisis ya no de quién es más joven, de quién es mejor, de que si es bonita, si es bonito, si es feo, si es fea, no. Sino haciendo un análisis de lo que necesita el país para salir adelante. ¿Cuál es el proyecto en base a su conocimiento que en este momento necesita el país para salir adelante? A ver, primero tengo que regresar un poquito a lo que dijo usted al inicio, Carlita. Hay una verborrea y un vender un producto equivocadamente, que es un poco que la juventud es la solución de todo, y eso no es correcto. La juventud tiene el ímpetu, la juventud tiene esa decisión de querer cambiar las cosas, de querer que las cosas sean de otra manera. Pero desgraciadamente, con respeto a la juventud, le falta experiencia, le falta el recorrido, le falta el haber metido las de andar incluso. Le falta todo eso para realmente hacer. Yo quisiera recordarle a la ciudadanía algo que no lo deben conocer. Cuando a Macri en Argentina, él disputaba la alcaldía de Buenos Aires y le decían viejo. Y la campaña política de Macri hizo una campaña muy inteligente, porque presentó los grandes hombres que transformaron el mundo en las letras, en el conocimiento, en la tecnología, en los inventos. Y sucede que los que transformaron el mundo eran los viejos, no eran los jóvenes. Entonces, con eso viraron ese concepto de que es solamente los jóvenes. Y eso no viene por ningún lado. Entonces, eso es importante verlo. Ahora, para analizarlo a Noboa, que creo que es el tema de esta entrevista, salvo que me pregunten cualquier cosa, yo estoy abierto a hablar de lo que sea. Tenemos que ir a Noboa, pero no solamente hablar de seguridad y empleo. Yo no estoy para hablar, no le estoy reconveniendo, Carlita, pero no estoy a hablar de clichés, la seguridad y el empleo, no. Veamos la propuesta de Noboa, veamos quién es Noboa y cómo lo plantea, en su generalidad. Y obviamente después tendremos que ir viendo, y dentro del camino también ir viendo con sus preguntas cualquier cuestión. ¿Le parece, Carlita? Por supuesto que sí, doctor. Ya, entonces vamos a comenzar con este hombrecito. Daniel Noboa. Entonces, Daniel Noboa dice que lo admira a Topic y que Topic es su referente para la seguridad. Pero Topic es la antípoda de lo que él planteó en el plan de trabajo. Porque en el plan de trabajo él dice que entender que la violencia y la inseguridad tienen raíces profundas en los problemas socioeconómicos, que eso es lo que hay que entender.
O sea, en otras palabras, en el plan de trabajo dice que no hay que resolver los problemas a bala y ahora necesita los votos de Topic. Entonces yo lo admiro a Topic y bienvenido a Topic porque necesita los votos de Topic. Entonces eso es ser descarado. Dijo que la prisión preventiva debería ser el último recurso y usada solamente cuando sea absolutamente necesario. Por si acaso los que me están escuchando, estoy leyendo partes del programa Plan de Trabajo Plurianual para Presidente y Vicepresidente de la República de Alianza Acción Democrática Nacional. Entonces no me estoy inventando absolutamente nada. Entonces la prisión preventiva debe ser el último recurso, correcto. Pero entonces, ¿por qué planteas las barcazas? El aislamiento total de la gente. ¿Acaso que el delincuente merece el aislamiento total? ¿Qué normativa internacional dice que hay que aislarlos definitivamente de la sociedad? Se viola incluso el principio de comunicación con sus familiares y amigos. O sea, eso es ser, a mucha gente le debe gustar esto, pero eso es ser deshumanizado. Pero ya cambió de forma de pensar. Habló a ver, vamos a lo concreto. Apoyo a los estudiantes LGBTI. Sí, apoyo a los estudiantes y a los demás estudiantes no hay apoyo. O sea, seguimos tratando de captar votos de ese sector. Y los demás estudiantes tendrían que pasarse ese grupo para tener apoyo. Que va a llevar una consulta popular dentro de los primeros 90 días de gobierno. Primeros 90 días de gobierno sobre 4 temas. Seguridad. ¿Qué querrá hacer? ¿Qué más quieren hacer en materia de consulta popular? ¿Qué más? ¿Qué creen que todo se resuelve con una consulta o con una ley? La economía está destrozada. El tejido social está deshecho en el Ecuador. Entonces, consulta popular sobre seguridad, institucionalidad. Entiendo que van a volver con el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que ya lo perdieron en la votación con Lazo. Terrorismo económico y salud. Entonces, prepárense. Como a Novoa le sobra al Estado le sobra 46 millones de dólares, que cuesta aproximadamente cada consulta. No hay problema que el niño rico se dé ese lujo, pero con plata que no es de. Sobre la dolarización dice una frase que lo dice todo, y espero que me escuche gente pensante sobre esto. Miren este mensaje, que la dolarización ha limitado la capacidad del gobierno para implementar políticas monetarias independientes. Les voy a traducir qué quiere decir esto. Que ha limitado la capacidad del gobierno para implementar políticas monetarias. ¿Qué quiere decir? Que tengamos moneda nacional para poder devaluar y a través de eso resolver problemas de salarios y etc. cosas. O sea, el tema es clarísimo, clarísimo. Esto, por ejemplo, puesto en un membrete, la gente va a entender de que el tipo no quiere. Pero ¿cómo va a querer la dolarización el hijo de Papito? Si los que menos les gusta la dolarización son los exportadores, porque ellos reciben dólares y gastan en dólares en el Ecuador o afuera. Pero si reciben dólares, los cambian a moneda nacional y moneda que generalmente se va devaluando, entonces mañana se compra medio Ecuador. Entonces él está con la política de Papito, de ojalá volvamos al dólar para ganar de la venta de banano y de otras cosas y de convertirlos en moneda local que cada día pierde poder adquisitivo. Atraer la inversión extranjera directa. Ahí aparece Daniel Noboa. Inversión extranjera directa. ¿Qué dice la Constitución? Que deberá fomentarse la inversión extranjera y nacional y extranjera. Que debe regularse estas dos tipos de inversión, porque no puede ser que se le dé el mismo trato a la inversión nacional. Si yo tengo un hijo y el hijo quiere hacer alguna actividad económica, tengo que privilegiarlo, no al vecino. Y eso lo dice la Constitución. Y que la inversión extranjera será complementaria a la inversión nacional. Entonces, ¿cuál es la panacea de este hombre? Atraer la inversión extranjera. O sea, que venga la plata de afuera a resolver sus problemas económicos y a llevarse el plusvalor de la economía y a hacer unas pingües ganancias. Que la seguridad jurídica es un aspecto esencial para atraer inversión. Aquí no se refiere a los asaltos y a los secuestros en la calle. Se refiere a más seguridad de los inversores, más de la que le han dado ya no puede haber. O sea, incluso le han quitado funciones a la Corte Nacional de Justicia para que mediante arbitraje internacional ellos estén protegidos por este sistema espurio de resolución de controversias. Quiere más seguridad todavía respecto de esto.
que deben haber incentivos fiscales para traer inversión directa. O sea, te reduzco impuestos, hago todo lo que quieras con tal de que vengan las transnacionales a hacer un pingüe negocio y se vayan. No habrá nada de la inversión nacional. Que otro factor clave es reducir las tasas de desempleo, es mejorar la calidad y cantidad de la concesión de créditos. Desde luego, ese es el tema, pero para eso hay que poner en vereda a los bancos. Y no es que hay que trabajar, como dice, estoy leyendo parte del plan de trabajo de Noboa. Dice, se puede trabajar, dice, con los bancos para reducir las tasas de interés. Eso es como ponerse a implorarles a los bancos que por favor rebajen las tasas de interés. El Estado, siendo un servicio, el sector bancario tiene que regularlo y fijar las tasas de interés, y que haya una armonía más o menos cercana entre las tasas activas y las pasivas, porque no puede ser que le presten al 28% al emprendimiento, pero si reciben papeles de depósitos en los bancos, sencillamente paguen tasas de interés tan bajas. Entonces, la banca es uno de los mayores negocios que hace en Ecuador porque es una banca especulativa. La persecución a evasores tributarios. Entonces es un golpe duro que le hicieron a tu papá con el tema de la Clementina. Entonces, esto es importante que lo veas, no es un tema así nomás. No me vengas a mirar así como que los evasores son otros. Tu padre fue el principal evasor con el tema de la Clementina. No dijo nada sobre hacer inversión nacional. Ojo, porque estos no tienen patria. Al menos estos que viven en Nueva York, viven en Miami, viven en cualquier parte, que se gradúan en las mismas universidades a las que fue Yamil Maguad y otro tipo de gente, Dajique, etc., son los mismos. Aquí dice una cosa sobre la inversión en sectores estratégicos, y les pido que me pongan atención. Dice que hay que invertir en sectores estratégicos porque tiene un alto potencial para crear empleos. No es cierto. La inversión en sectores estratégicos es necesaria para la economía global, pero no para los empleos. Y voy a explicar por qué. Si tenemos un campo petrolero, por ejemplo, que tiene 300 trabajadores, y viene una empresa extranjera y se hace cargo de ese campo, tiene que contar con los mismos trabajadores. Y si no quiere tenerlos, los tiene que votar, por poner un ejemplo, y meter 300 a cambio. Pero no va a meter 300 más 300. Entonces no resuelve el tema del empleo, porque los sectores estratégicos son poco intensivos de mano de obra. En el Ecuador se necesita el empleo cuando la empresa privada, obviamente empujada por el Estado, por el Ejecutivo, genere empleo, porque es un país especulativo. Aquí lo que inauguramos son malls, pero no inauguramos fuentes de producción. Eso no inauguramos, no inauguramos fábricas. Sectores, el tema que dice, un trabajador con habilidades, o sea, mejorar la educación, porque un trabajador con habilidades relevantes tiene más posibilidades de encontrar un buen empleo. Mentira, es un sofisma. Por ejemplo, hay becados, que más que un becado que ha venido del exterior y que tiene todos los títulos del mundo y no tiene trabajo. Entonces el tema no está en el título que tenga ni en la formación profesional. El tema es que este país no ofrece soluciones de trabajo. Entonces nos estás vendiendo humo. Daniel Noboa, nos estás vendiendo humo. Estimular la creación de pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se estimula? Con tasas de interés del 28%. Con eso se estimula para que trabajen solamente para sostener a los bancos. La tal protección de la dolarización de la que habla, no habla nada sobre producción petrolera, que es una fuente importante de ingresos al fisco. No habla sobre el endeudamiento público externo e interno. No existe para él el endeudamiento, ni qué va a hacer con esa deuda, de la deuda interna. No habla sobre los dineros del Banco Central, nada habla sobre la crisis de la seguridad social, de la crisis, no habla del BIES. O sea, es paja, pero no toca los temas centrales. Agricultura, promover la seguridad alimentaria, que lo dice ahí como un subeje, pero en el aire. Pero no habla de la seguridad energética. Y la Constitución en 3 artículos, el 284, 304 y 334, se habla de la seguridad energética. Y la seguridad energética, entiendo que la gente me entienda, es que no nos falte energía. Y obviamente no solamente que no nos falte, sino que la tengamos a una situación de poder ser accesible esa seguridad energética, esa energía.
Y eso es justamente lo que no se hizo y que él estuvo en contra del tema del ITT, que lo voy a hablar al final. Acá dice, del contrabando de alimentos no dice nada. O sea, solamente impulsar el agro y el contrabando de alimentos. Si aquí estamos, además, ¿cuánto importamos? 97% del trigo que se consume en el Ecuador es importado y así. Pero aquí voy a leer algo que aquí sí se graduó de niño bobo. Dice textual, lo voy a leer. El sector ganadero contribuye a la preservación de los ecosistemas naturales y a la preservación de la biodiversidad. Por Dios, ¿quién te dio redactando esto? Porque además tú eres incapaz de redactar esto. ¿Quién te dio redactando esto, Danielito? Danielito, te jalaste. Porque uno de los problemas que se discute a nivel científico en la humanidad es el gran efecto que produce en el ambiente el ganado. El ganado produce óxido nitroso y gas metano, que tiene un efecto 20 veces mayor que la emisión de CO2. Y entonces no entendiste. Uno de los temas que no lo pueden resolver y están trabajando en esto, la comunidad científica mundial. Por ejemplo, de todos los animales, el que más emite CO2, el que más emite óxido nitroso y gas metano, son las vacas. Las vacas es un problema de Padre y Señor nuestro. Una vaca al día emite 2.5 metros cúbicos de metano, que es equivalente a 60 metros cúbicos de CO2. No vas a entender esto. Esto lo digo para el pueblo. Para ti no vas a entender esto. Entonces metiste las de andar en el tema de ganadería. No entiendes. Que hay que hacer una auditoría de la deuda pública, me parece bien. Me parece bien. ¿Qué más? Promoción de la competencia en el sector bancario para ayudar a reducir las tasas de interés. No hay que promover la competencia, hay que regularla, hijitos, regularla. Hay que ponerle el cascabel al gato, porque los bancos se ponen de acuerdo entre ellos para que las tasas sean de acuerdo a sus intereses. Deja de vendernos humo. Deja de vendernos humo. Esto lo dirás a gente que te pueda creer, pero los que conocemos del manejo de la economía nacional y del manejo legal, no te vamos a creer. Niveles de salarios dignos. Aquí viene un tema. Actualizar regularmente el salario mínimo para reflejar el costo de vida. Mientras más subas el salario mínimo, más sube el costo de vida, porque la canasta familiar se va para arriba. Se va para arriba. Ese es el gran problema que tiene el Ecuador. Y mucho más en una economía dolarizada. Dolarizada. Lo que tiene que hacerse, para que el pueblo me entienda, es controlar los precios. Eso es un imperativo para de alguna manera estabilizar la canasta familiar. Estabilizada la canasta familiar, entonces el salario se vuelve accesible a la canasta familiar. Pero este hombre no entiende, o sea, es el populismo de derecha. Crear empleos de calidad. Oye, papito, si empleos, lo que se necesita de calidad o de no calidad. Si 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo y quieres crear empleos de calidad. Si lo que necesita la gente es comer. Alguna vez lo dije y se cumplió. Cuidado con que el 50% de la gente no coma porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Esto lo dije hace 15 o más años. Esto es made in Augusto Tandazo. Y la gente no hace caso. Y es lo que estamos viviendo a nivel de la violencia. Paraísos fiscales. A ver, este es un tema, Carlita y Jaime, y pueblo ecuatoriano que me escucha, que tiene que poner atención. Dice textualmente en su plan de trabajo, Daniel Noboa, los paraísos fiscales permiten a las empresas y a los individuos ocultar ingresos de activos, lo que reduce los ingresos fiscales disponibles y Y obviamente dice que esto hay que hacerlo. Perfecto, Daniel Noboa. ¿Y por qué? Cuando se discutió el tema de Pandora Papers en la Asamblea Nacional, eras asambleísta. Con la curul, por si acaso. Ustedes quieren ver cómo votó Alianza, cómo votó Daniel Noboa durante todo su tránsito en la Asamblea Nacional. Él tenía la curul 118. Entonces, cuando uno dice, a ver, esa votación clave, donde lo salvaron a Lazo con el tema de los Pandora Papers, que era el tema del dinero que tenía Guillermo Lazo, tanto en Miami, cuanto en Panamá y cuanto en Dakota del Sur. Sucede que no asististe a la sesión y le mandaste a tu suplente
Ana Carolina León Suárez, para que en la sesión 747 del 7 de diciembre del 2021 vote a favor de Lazo y en contra no en contra de Lazo, sino a favor de Lazo en el caso Pandora Papers. Entonces, ¿cómo es que le piensa querer mentir al Ecuador? Estás en contra de los paraísos fiscales, pero lo salvaste a tu mentor, pues. Lo salvaste a quien admiras, porque no creo que ni siquiera lo admires a tu papá, sino a Guillermo Lazo. Y entonces, ¿a quién le metes el cuento esto de los paraísos fiscales? ¿Qué más tenemos? Estoy yendo solamente, hay mucho más sobre esto. Priorizaremos la negociación de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Prioriza todo lo que te venga en gana, pero lo que no puedes hacer es destruir la incipiente industria nacional primero. Y segundo, no te has enterado que todos los arbitrajes llevan implícito la solución de controversia a través del arbitraje internacional. Y eso es prohibido por el artículo 422 de la Constitución. Entonces no le vendas humo al pueblo, Doctor, que esto no lo van a poder hacer. Sí. Y me hacen acuerdo ahorita una seguidora. En redes sociales se viralizó el análisis que usted hizo aquí de Daniel Noboa en sus propuestas y también cuando un poco también de lo que hablaba en el debate. Lo vi en TikTok, lo vi en redes sociales que se hizo muy viral y es el tema del petróleo. Pero Noboa no lo había analizado, doctor. Ya vamos a llegar allá. Sí, no, sí lo analizó. Cuando analizó sus propuestas. Ya mismo llegamos allí. Sí me gustaría que puntualice eso con el tema de la energía, porque es importante y vi que hay gente que como que no lo comprendía tan bien. Que usted lo dijo justamente aquí en este espacio. Doctor, hay gente que también está consultando que si Noboa también es un banquero o no. Bueno, él mela de lo que hace el papá. Claro, el Entonces, papá es el dueño del Banco Litoral. Claro, el papá es el dueño del banco. Y con la plata del Banco del Litoral él ha gozado de buena salud y por eso tiene ustedes no sé si han visto una entrevista que le hace, donde él más o menos dice que él goza de una solvencia económica total. Claro, pues una persona que él puede pagar $1,000 un galón de gasolina. Entonces a él le vale un comino si el país se estrangula económicamente, si no tenemos combustibles, él le vale un comino, pues es el niño rico. Es el niño rico, entonces nos quiere vender esto, pero sigamos, ya vamos a llegar, ya mismo llegamos al tema. Correcto. A ver, esto es fuerte, porque estoy hablando con el plan de trabajo de Daniel Noboa en la mano. Yo no me estoy inventando nada. Dice sobre el sistema de pensiones. A ver, primero siéntense bien los que me están escuchando. Yo no me estoy inventando nada y esto no lo van a poder cambiar porque ya está en el CNE y yo tengo sacado copia de este plan de trabajo. Dice que hay que incluir medidas como ajustar la edad de jubilación. Esto lo plantea Daniel Noboa. Y las contribuciones de los trabajadores. O sea, elevar las contribuciones de los trabajadores y ajustar la edad de jubilación. O sea, más años para jubilarse. Pero esto no les afecta a los jubilados. Esto les afecta a los que están con miras a jubilarse. Incluso desde los jóvenes. Porque si se siente un precedente, sencillamente van a tener que trabajar mucho más y jubilarse cuando ya no tengan fuerza ni siquiera para hacer cosas ni para disfrutar de un descanso merecido. Entonces, piden, Daniel Noboa está en función de ajustar la edad de jubilación, pero no hacia abajo, pues hacia arriba, y de cambiar las contribuciones de los trabajadores. Es un golpe al corazón, a los jóvenes, a los de mediana edad y a la tercera edad. Entonces, el tema medioambiental. Realizar una auditoría. Sobre esto habla de que las primeras piedras para el Ecuador del 2050 se deberán hacer. O sea, él va a durar medio y está pensando en el 2050. Es un gobierno casi ni siquiera de transición, porque medio comienza a posicionarse y ya se abre el periodo electoral siguiente. Aquí vamos cayendo en el tema que a ustedes les interesa. Enfocaré esfuerzos en busca de eficiencia de los sectores estratégicos. Los sectores estratégicos como las refinerías necesitan petróleo, porque es un pésimo negocio. Si quieres dice que va a construir más refinerías. Es un pésimo negocio si quieres construir refinerías sin tener el propio petróleo.
porque sería un negocio importar petróleo para producir. No vas a sacar combustibles a un precio que no los vas a poder vender en el mercado internacional. Deja de ser torpe. Entonces, si estás opuesto a la producción petrolera, en donde la producción actual, que me entiende esto la gente, está en plena decadencia, porque el petróleo no es infinito, es finito. Y estamos produciendo en campos que incluso están produciendo desde 1972, son 51 años. Y eso se va a acabar, por eso es que el ITT era necesario para sustituir producción vieja. Y a ti te vale un comino dejar el crudo bajo tierra. ¿Con qué quieres hacer las refinerías? ¿Con qué? O sea, aquí le tomas del pelo, que eso no te enseñaron en las universidades a las que ha ido. Ofrecer a los inversionistas la debida seguridad jurídica, ¿qué más quieres que les ofrezca? Que le entregues tu mujer en garantía, solo eso. Otra, la inversión en sectores estratégicos es una prioridad para el crecimiento de la economía. ¿Pero de cuál inversión hablas? ¿De la inversión privada o de inversión pública? De la inversión privada, pública te creo. Pero si es privada, tan sencillo como esto. Al Ecuador no le conviene pagar un promedio de $36 por cada barril de petróleo que le pagan a las compañías transnacionales. Cuando a la propia empresa nacional, Petroecuador, se le resarce alrededor de $17 en promedio por cada barril producido. Entonces, ¿dónde quieres invertir? Que vengan las empresas para que tú les pagues semejante cantidad de dinero. ¿Eso quieres? Entonces, industrializar los recursos, luchar contra la corrupción, disponiendo que se realicen mejores controles internos de la gestión del Ministerio Rector del sector y las empresas públicas. No hablas nada de la EMCO, de la empresa coordinadora de empresas públicas, que es la que en la práctica maneja las empresas públicas. ¿No entiendes? Industrializar todas las etapas de la actividad de hidrocarburos. Pero tú aprobaste, eras presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional y por tus manos pasó la Ley de Desarrollo Económico, en donde, entre otras cosas malhadadas, se planteaba que se industrialice el petróleo en el exterior, modificando el artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos. O sea, estás con gente que conoce, Daniel Noboa. No estás con una persona a la que le puedes sorprender. Se puede contar dice, con el apoyo del sector empresarial privado se puede contar con refinerías con tecnología de punta. Pero refinerías con tecnología de punta, ¿a cómo van a salir los combustibles? Ese es el tema. Ese es el tema. Porque ese es el tema clave para saber si va a beneficiar al pueblo. Porque si lo va a hacer con el sector privado, como lo planteaba Fernando Santos, pero verán que el Estado no va a invertir un solo centavo. Claro que no va a invertir, pero anda a ver lo que va a sacar el sector privado. Y le va a valer un comino la capacidad adquisitiva de combustibles de la gente. Aquí viene otro tema que, bueno, ya es el colmo. Esto sí nos demuestra o que es el niño bobo o es Pinochito. Incrementar la producción de hidrocarburos, mejorar con capacidades tecnológicas e incrementar la producción al menos un 20% más. Está loco, a duras penas, haciendo milagros se logra producir lo que se produce. Y hay una caída, ¿sí te has enterado, Daniel Noboa, que ha caído la producción petrolera desde que se hizo cargo Guillermo Lazo? Ha caído más o menos en 80,000 barriles diarios la producción. ¿Sí te has enterado? Tienes una y quieres, por eso llegó Lazo dijo que iba a producir 1 millón de barriles. Y no solo que no elevó la producción, sino que se le cayó. Y ahora tú vas a incrementar en un 20%. No entiendes nada de nada. Generar alianzas públicas o privadas para las refinerías. Encarecer todo y además va a ser un problemón eso. Aquí viene otra al estilo del niño bobo. El niño bobo que no entiende nada de nada. Dice mejorar los sistemas de bombeo por los sistemas de bombeo por los sistemas del oleoducto transecuatoriano, acorde al incremento de la producción. A ver, no entendiste nada de nada. Vamos a poner un ejemplo que sube el 20% de la producción de petróleo y por lo tanto hay que bombear más, hay que transportar más. Con eso se estaría recuperando lo que se cayó la producción, primero. Segundo, tenemos una capacidad de transportación de crudo sumando, porque parece que este hombre no le contaron que hay 2 oleoductos. Daniel Noboa, hay 2 oleoductos, no hay uno. El uno se llama SOTE, Sistema de Oleoductos Transecuatoriano, y el otro se llama OCP, 2 oleoductos. Y entre los dos
pueden transportar 810,000 barriles diarios de petróleo. Entonces, ¿qué quieres mejorar los sistemas de bombeo? ¿Qué quieres mejorar? Si tienes capacidad de transporte, lo que no tienes es producción. La producción a duras penas llega a 400,000 barriles y un poquito más diarios. Si tienes 810,000 barriles de capacidad de transportación, no entendiste nada de nada de nada. Luego, fortalecer los lazos de amistad con los países compradores de crudo para sus refinerías. Tampoco entendiste nada. Qué pena que te gastaron la plata y te mandaron a estudiar incluso afuera. No hay lazos de amistad con países compradores. En el mundo internacional lo que hay es intereses. A cómo me vendes, a cómo te compro, me conviene, no me conviene. Segundo, las refinerías no se abastecen del crudo que les venden los países. Se abastecen de los intermediarios. Se firman contratos, pero los que realmente mueven el crudo a nivel internacional son los brokers. Entonces tampoco entendiste nada. Sector eléctrico. Dice, el 97% de la población tiene acceso a electricidad, lo que convierte a Ecuador en líder energético de América Latina. Verás, de esa producción, más o menos, un poquísimo más de las 2/3 partes es hidroelectricidad, que ha ido cayendo porque en estos últimos años no se ha incrementado la producción de energía eléctrica, hidroeléctrica. Y lo que se ha hecho es comenzar nuevamente a resucitar los viejos centros generadores de electricidad a partir de combustibles fósiles, o sea, las centrales térmicas. Porque el Ecuador necesita 200 megavatios anuales de energía por el incremento del consumo eléctrico. Entonces, producir electricidad no es así nomás. ¿Cuál de esa electricidad es de fuente térmica y cuál de esa electricidad es de fuente hidroeléctrica? Entonces estamos en un déficit en materia de hidroeléctrica porque estamos cayendo. Lo que teníamos hace años en generación hidroeléctrica se está cayendo. Entonces no entiendes. Luego habla de que los proyectos eléctricos que usan energías renovables van a evitar que se expulse al medio ambiente millones de toneladas de CO2. Energías renovables, a ver, solar, eólica, energía geotérmica, qué sé yo. Sí, pero ¿cuál es la inversión en eso? ¿Cuál es el costo de esa energía? ¿Acaso queda lo mismo, por ejemplo, producir electricidad a partir de... Y primero, todas estas producen electricidad. Y entonces, ¿cuál es el consumo energético del Ecuador? La oferta de energía primaria del Ecuador, de energía primaria, hace que el 90% de la energía primaria sea combustibles fósiles, o sea, hidrocarburos. Entonces, ¿cómo sales de esto dando un salto al vacío? No lo puedes hacer. Y no venga a vender humo con esto de las energías renovables, que eso va para largo. El mundo no ha podido resolver este tema. Y el Ecuador lo va a resolver sin tecnología, sin economía, sin dinero y sin tener cómo meter. Voy a poner un ejemplo tan sencillo como este. Entre la carga pesada y la carga liviana en el Ecuador, carga, no autos, no subs, no ese tipo de cosas. La carga son más o menos prácticamente el 70% del consumo de combustibles para el sector de transporte terrestre. ¿Cómo le metemos a una tractomula electricidad? ¿Cómo le metemos? Ya sé que por el tubo de escape posiblemente va a decir alguien, pero ¿cómo le metemos? ¿Cómo le metemos? Entonces, puedes tener más electricidad, pero si no tienes combustibles del petróleo, no resuelves el tema energético. Eso es lo que la gente no entiende, peor Daniel Noboa. Fortalecer las normativas o energías renovables, ya más no puedes hacer, eso no da más soluciones. Medio ambiente, instar a las instituciones privadas o públicas al uso de normas ISO. Eso se está haciendo, Sigito. ¿Qué tienes que instar? La tecnología que se usa, por ejemplo, en el bloque 43 del ITT, es una tecnología ISO 14001. ¿No te has enterado? ¿Qué otra cosa tenemos de él? Vamos a bajar los costos de la carga pesada en el transporte. ¿Cómo los vas a bajar, hijito? ¿Cómo los vas a bajar? O sea, deja de ser ignorante. Darles funciones a los gobernadores, esto dijo en el debate. Los gobernadores son entes políticos, no son entes que tengan a su cargo administración de contratos, ni servicios públicos, ni obra pública. Tendrías que cambiar la constitución. Somos la nueva generación, o sea, tu padre al canasto, Alvarito al canasto, pero Alvarito es el que da el kushki para que
hagas lo que has hecho. Que Goldman Sachs y estos bancos internacionales son los que dicen cuánto va a costar el petróleo. Estás más jalado que qué. Esto depende fundamentalmente de la geopolítica. Tema al que no te pido que tengas una respuesta adecuada. ¿Por qué razón? Porque no creo que te dé para poder hablar de ese tipo de cosas. Entonces, esto es lo que vemos, vemos en el tema. Y también otra cosa, 24 de marzo del 2022, desde allí, no solo en el 2023, él se vino poniendo en la Asamblea Nacional de manera consistente a favor de la muerte cruzada. Incluso en Revista Vistazo tuvo una entrevista el jueves 24 de marzo del 2022. Asambleísta Daniel Noboa dice que se debe llamar a la muerte cruzada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para proteger a Lasso, para que Lasso no sea sujeto de un juicio político, para que no responda por todo lo que hizo. Y ahora apareció candidato de Ecuatoriano Unido, cuyo fundador es Edwin Moreno. Entonces, mire esos lazos. Y Lenín Moreno lo felicita y dice que esta es la mejor manera de acabar con el correísmo. Entonces, él es candidato de Edwin Moreno. Y no solo esto, sino que su vicepresidenta fue candidata a alcalde de Cuenca, donde quedó en los últimos lugares en Cuenca. Fue candidata a alcalde de Cuenca por el movimiento amigo, el de Daniel Mendoza, el que fundó Daniel Mendoza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, pueblo ecuatoriano, tienes que abrir los ojos. Entonces, tienes que abrir los ojos para darte cuenta con quién estás. Si no es un tema así nomás de votar a ojos cerrados. Entonces, este es el tema de esta suerte de candidato que nos quiere sorprender con este tema. Doctor, Daniel Noboa, ayer estuve en una entrevista con La Posta. No sé si usted escuchó parte de lo que dijo en La Posta cuando él fue donde el presidente Guillermo Lasso y se reunió con él y le dijo las pruebas que tenía en cuanto a las denuncias de Aparicio contra Aparicio Caicedo. Me gustaría poner ese extracto para que después de usted nos dé su análisis. Con todo gusto. Que tú llegaste hasta los pasillos de Carondelet con una maleta llena de pruebas de irregularidades que cometía Aparicio Caicedo, con el afán de mostrárselas al presidente Guillermo Lasso, y sin embargo él no quiso verlas, no las aceptó y más bien te pidió que te retiraras. Cuéntanos cómo fue esto, qué mismo pasó ese día. O sea, no es que me votó ni me pidió que me retirara, pero no la quiso ver. Simplemente no la quiso ver, y esa información la Fiscalía y la función judicial terminará encargándose. Como digo, yo creo en la separación de poderes. Yo no me puedo poner a perseguir a la gente, no va a tener ni tiempo. Si tengo que ponerme a trabajar para darle seguridad y para darle empleo a las personas en 18 meses, tengo que enfocarme más en eso que en cualquier persecución. Pero tú llegaste, eso quiero que quede claro, porque da cuenta mucho de lo que hizo el gobierno en varios casos, ¿no? Recordemos del mismo Gran Padrino que salió de este medio de comunicación. Si llegas con una serie de pruebas, con una serie de novedades sobre uno de sus funcionarios más importantes dentro del gabinete, hablando de Aparicio Caicedo, y no te escucha, eso ya habla mucho del presidente y habla mucho de ti que le hayas querido presentar eso. ¿Cómo fue todo el entramado detrás de ese momento? Sí, o sea, fue como lo dicen. Lo llevé, no quiso ver eso, pues, como digo, ya la función judicial y ya Fiscalía más adelante lo investigarán. Pero en este momento tengo que enfocarme en el territorio, y los 18 meses tengo que enfocarme en seguridad y en empleo, que es lo que afecta a los ecuatorianos en este momento. No puedo ponerme en ningún plan de persecución, o si no, seguiré haciendo lo mismo que han hecho la clase política tradicional y los gobiernos pasados. Y eso no nos lleva a ningún lado. Daniel Noboa, pregunto, ¿puso la denuncia en Fiscalía? ¿Le ha hecho el seguimiento de lo que él dice? No ha puesto la denuncia en Fiscalía ni le ha hecho el seguimiento, pero aquí hay un tema importante. Artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal.
Los funcionarios públicos que conozcan del cometimiento de delitos contra la administración pública están obligados a denunciarlos, porque caso contrario caen en comisión por omisión. Comisión por omisión, nadie puede conocer algo y quedarse callado. Ya le contó a Lasso, Lasso no iba a hacer nada, pues, le estaba comentando al dueño de la corrupción. ¿Qué iba a hacer él? No iba a hacer absolutamente nada, él estuvo preso de la corrupción desde que llegó, pero él tenía que responder. Entonces, les recuerdo a la gente y la gente que me está escuchando, artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal. Él tenía que denunciarlo esto ante la Fiscalía. Y si hubiera aquí justicia, que él dice, yo eso lo dejo a la justicia. Yo quisiera ser fiscal. Yo quisiera ser fiscal. Mañana, hoy mismo lo llamo a declarar. Le digo, señor, ¿y usted por qué cayó? Y me lo meto en el baile con el 422. Siendo legislador. Siendo legislador, que además la obligación del legislador es fiscalizar. El legislador tiene dos funciones, legislar y fiscalizar, dos fundamentales. Entonces usted les recuerdo sus funciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de la Constitución, y le recuerdo el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal. Señor, ¿qué hizo? No hizo nada. Entonces usted responde por omisión. Así debería funcionar la justicia. No es que yo supe, yo hice, pero no quiso saber nada del señor Lasso. ¿Qué es eso? Entonces salga a la opinión pública. Salga a la opinión pública. Porque además se equivocó el camino. Si él conocía de un hecho y era legislador, él tenía que ir a la Fiscalía. Porque el Ejecutivo no es el que administra justicia. ¿Por qué fue donde Lasso? O pensaba, dentro de la ingenuidad de este hombre, pensaba que Lasso iba a hacer algo. Está loco. Claro. No iba a ser. ¿Qué le pasó con la denuncia que tuvo de la comandante Varela y el teniente coronel Erazo sobre el tema del caso León de Troya? ¿Pasó algo cuando dijeron, mire lo que está embarrado su gobierno? No pasó nada. Entonces, ¿qué le iban a contar? Le iban a contar a él el desmadre que estaba pasando dentro de la administración pública, ¿no? Él no iba a hacer nada. Tenemos que acostumbrarnos. ¿Quiénes son los entes de control? El ente de control no es la presidencia de la República. A veces van a la presidencia para decirle al presidente, como hicieron en la época del caso León de Troya, van por otro tipo de cosas, y espero que la gente me entienda. Van por decirle al presidente, tengo estito. Entonces, para que el presidente se baje los pantalones y diga, ve, cállate hermano, perfil bajo, nos va a hacer daño. O sea, vas a contarle lo que sabes. Quien sabe, llegas ya a un acuerdo, no lo estoy afirmando, y sales y vuelves a guardar los papeles en un escritorio. ¿De qué estás hablando? Doctor, ¿a qué bancada pertenecía Daniel Noboa en la Asamblea? Ya nos abandonó Carlita. Aquí está. Aquí estoy, doctor, aquí estoy. Doctor. No la veo. Aquí estoy, lo estoy escuchando detenidamente. Oiga, y hago un corte para preguntarle. Usted decía para comernos un encebollado. ¿Y cuando nos comemos una tonga, creo que se llama ese una tonga. Que hacen tonga manavita. Sí le gusta la tonga, doctor. Claro, pues con pollo. Claro. Con gallina. La verdadera tonga es de seco de gallina. Sí, es seco de gallina. Que va a venir y no viene. Con sequito de gallina, en leña, sí, usted sabe, con ese sabor tradicional. Sí, con el envuelto y todo eso, así es que. Con la hoja de plátano. Pero también vamos a ir a la capital del Ecuador. Esperamos que tenga tiempo en esa agenda. Verá, yo paralizo todas las actividades y me convierto en chofer, en anfitrión y en todo. Porque bueno. Por ahí vienen unas vacaciones docentes, así que por ahí vamos a pegarnos unas horas allá. No. Unos 3 días vamos a hacer el programa desde Quito. Lo hacemos desde mi oficina. Podríamos utilizar su oficina para un par de invitados. Claro, mi oficina es cómoda. Ahí puede salir gracias, un programa. Doctor. Gracias por esa deferencia. Y en mi oficina he recibido a gente muy valiosa. Vea, yo no digo estas cosas porque no me gusta ser pedante pero hace menos de 10 días estuvo aquí la cadena Al Jazeera, que es la principal cadena de información del mundo árabe.
en mi oficina haciéndome una entrevista. Y ayer tuve una entrevista con Sputnik de Rusia. Me paran más bola afuera que aquí. Así es. Y Doctor, Ecuador en directo, doctor. Por supuesto. No, Usted claro. hablando de todos estos temas económicos, le quiero hacer una pregunta, ¿no? En los medios tradicionales se escucha que con el tema de los candidatos de segunda vuelta, en especial porque el señor Daniel Noboa entró a la segunda vuelta, ha bajado el riesgo país. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, primero hablemos qué es el riesgo país. El riesgo país es una manipulación asquerosa que hace la banca internacional. O sea, esto determina la banca internacional, la banca capitalista. Entonces, ¿en qué consiste? Primero explico en qué consiste. Digamos que a un país le dicen, usted tiene el riesgo país de 1.500 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si usted quiere un préstamo internacional con el sector privado, la tasa de interés es de el 15%, que viene a ser la centésima parte de ese riesgo país. 1.500, la décima parte 150, la centésima parte 15. Más a ese 15% la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es 2-3%, por tanto le cobrarían por ciento por un crédito. Ese es el ¿Qué utilizan esto? Esta tasa, este riesgo país lo fijan los bancos capitalistas, Goldman Sachs, Standard Poor's, todos ellos, para bajarle los pantalones a un gobierno y decirle, para mí, para el banco, usted es un riesgo país. ¿Y quién carajo son ellos para decirnos cuál es el riesgo país del Ecuador? Primero, el Ecuador no le ha quitado un centavo a nadie. Al Ecuador le han quitado plata, al Ecuador, con los arbitrajes internacionales. El Ecuador no le ha perjudicado a nadie. Es más, si en el Ecuador se aplicaría la ley, hay muchas empresas que no estarían aquí. Nuestras empresas no estarían aquí. Entonces, ¿qué es el riesgo país? Esto es una forma disimulada de más o menos orientarlo al tema y decir, para nosotros el candidato idóneo para ganar y el que tendría buenos puntos, o sea, mejorar el riesgo país, sería Noboa. Es una forma subliminal de ayudar. El riesgo país es un invento de los bancos y de los bancos capitalistas de los países transnacionales. El que me diga, no, póngame a debatir con quien quiera. Entonces, ese es el tema, el famoso invento del riesgo país. Doctor, yo le hice una consulta en la anterior intervención que pude hacerle sobre a qué bancada pertenece o pertenecía Daniel Noboa cuando estaba como legislador. Me gustaría que usted nos dé la respuesta. Él votó siempre disciplinadamente con Guillermo Lasso, con los intereses de Guillermo Lasso. Él fue un alfil de Guillermo Lasso, como lo fueron otros, Villavicencio y otros más, que fueron la votación concreta de ellos. Pero además, hay una cosa que me molesta de Daniel Noboa, que no dé la cara. Cuando habían votaciones difíciles en la Asamblea, le mandaba a la suplente, Ana Carolina Suárez, León Suárez. O sea, de la cara. En la vida hay que dar la cara. Entonces le mandaba a que la otra vote. Y la otra, la títere que lo mandaba a votar. Pero estuvo apoyando al gobierno en todo. Si él es parte de la derecha tradicional, anquilosada de toda la vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero me gustaría hablar también del tema del ITT. Me da un tiempito en algún momento. Ya, doctor. Él ha dicho que es de centro izquierda. ¿Se puede sí creer? No, a ver, la persona, bueno, me le voy a cargar a usted. Yo sé que lo hace usted como periodista, pero la persona que crea eso es más ingenua que Noboa. O sea, esa es una zapada, centro izquierda que come en bandeja de plata, con vajilla fina, y que no le falta un dólar en su vida, tiene arreglada la vida de él y de su familia para los próximos 150 años. Eso es el centro izquierda. Pero además lo que decía Jesús, por sus obras los conoceréis. Por sus obras, no por la boca. Porque en la boca hay una cantidad de gente que defiende al pueblo. Pero en la práctica, cuando han habido los grandes problemas nacionales, los grandes problemas que han habido hasta incluso en los últimos años,
la protesta de octubre, el desenfado con el gobierno quiso hacer lo que le dio la gana a Lazo y que le pararon. ¿Qué dijo Álvaro Noboa y su hijo? ¿Dónde estaban? ¿En qué país andaban? Cuando han quemado las papas en este país, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban protestando cuando ha habido el feriado? ¿Alguna vez lo vieron salir a las calles Álvaro Noboa? ¿Los vieron? O sea, centro izquierda, ¿saben lo que es el centro izquierda? Centro izquierda es, pero fundamentalmente el ser humano tiene que reconocerse en la práctica, no en la boca. Porque en la boca todos podemos decir lo que queremos, que quiera la gente que somos, pero somos lo que realmente somos en la práctica. Entonces, centro izquierda, eso es una tomadura del pelo, pero yo celebro que lo haya dicho él, porque eso hace ver al pueblo y nos da armas y argumentos para demostrar la falacia de sus argumentos. Centro izquierda, ¿por dónde? ¿Conoce el tema ideológico? Porque el tema de izquierda y derecha es un tema ideológico. Es ubícate donde estás. Pero cuando no les pagas no le pagan ni siquiera lo que les corresponde desde el punto de vista de monumentos y de indemnización a toda esa gente que usted tempranamente denunció. ¿Esos son de centro izquierda? ¿O son chupadores de la sangre del pueblo? O sea, por Dios, ¿quién es centro izquierda? Doctor, no sé si usted vio parte de un extracto de una entrevista que yo le hice a ex trabajadores de Transmavo y lo puse... Ya la vi. ¿Sí lo vio? Claro, la vi en su momento que fue hace años y la vi hoy de mañana. Ya. No se Esos olvide trabajadores que están Augusto reclamando todos los nuevos. una liquidación. Es para no ponerlo, no sé si... Son 30 y pico de millones de dólares que no les pagan. Exacto. Y que ya se murieron alguna gente y no avanzaron ni siquiera a cobrar. Y eso son empresas de Álvaro Noboa. Entonces, ¿de qué hablas? Y habla de centro izquierda. No, pues, eso ni siquiera merece mayor comentario. Es una risotada. O sea, esa gente que vive en ese mundo donde... Por eso es que a él no le importa que el Ecuador se estrangule económica y energéticamente. Hay mucha gente que tiene las maletas listas para coger el camino. Claro, hay otra cosa, doctor. Ellos no les importa. Ellos no les importa. Van a parar en el exterior este mismo rato. Y como las cuentas las tienen afuera, no pasa nada. En la revista Forbes, ha sido siempre ubicado como el hombre más rico del Ecuador. Precisamente Álvaro Noboa. Entonces ellos mañana van a vivir en cualquier parte del mundo y van a vivir como ricos. Entonces ellos, si funciona bien, son los caprichos de los niñitos ricos. O sea, buscan llegar para que les pongan la foto en Carondelet, pero no porque quieren servir al pueblo. Y se meten en camisa de 11 varas. Eso le pasó a Lazo. ¿Para qué? Yo me pongo a pensar, ¿para qué Lazo se metió de candidato? Si él tenía su plata afuera, más de 100 propiedades en la Florida, ¿para qué se metió? Para que lo vean de cuerpo entero. La vanidad lo hace perder al ser humano. Entonces ellos buscan un mejor podcast. Porque cuando en este país se han debatido cosas importantes, ellos no han hecho opinión. ¿Cuántos han visto protestando por algo? Voy a poner un ejemplo. Reingresamos al CIADI en un acto espurio de la Corte Constitucional, porque fue acto vergonzoso de la Corte, violando el artículo 402 de la Constitución. ¿Cuál político salió a protestar por esto? Y a armar relajo. Si ellos están comiendo, ¿dónde comen ellos? En Guayaquil, en el Club de la Unión. Entonces ahí se topa el empresario con el banquero con el funcionario de alto nivel y con el otro. Ellos no se van a pelear. Ellos no se van a pelear. Por eso es que le llevó los papeles del Aparicio Caicedo. De pronto le estaba diciendo, yo conozco esto, ¿y qué hay para mí? ¿O por qué no me ayudas con el caso de mi papá? Doctor. Antes de seguir con la siguiente pregunta, doctor, quiero agradecerle a Jorge Calvas, a Mariana Pérez, Mónica L, por los aportes que hacen al super chat y las personas que han puesto like. Muchísimas gracias. Y los que faltan, poner los likes.
Doctor, con esa frontalidad que nos caracteriza y siguiendo los comentarios de nuestros seguidores, tengo que preguntarle así de frente y quiero que me conteste así. Tenemos dos candidatos, usted lo ha dicho, con dos líneas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que le conviene al país en estos momentos? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque los millennials, la juventud, si bien es cierto, está cansado de estos problemas, de estas acusaciones de persecución que no le interesa. Pero sí es importante hacerle comprender a la juventud cuál es la visión política de un país y la necesidad en materia política, fiscal y económica que necesita un país para que sea generador de empleo, de ese empleo que ellos tanto anhelan. Y yo digo que soy desconocedora de muchas cosas, pero creo que también hay jóvenes que desconocen muchas más cosas. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el país y cómo llegar a un mensaje un poco más claro de esa necesidad? A ver, un mensaje claro a la juventud. Primero la juventud tiene que entender, la juventud que vivimos hoy, primero los jóvenes son de 18 a 29 años, ¿no? Entendamos eso, no son más que eso. Pero los jóvenes tienen que entender un tema, que hay cuestiones son irreversibles en materia económica, y una cosa que ellos no la han vivido. Y el que no ha vivido, desgraciadamente está condenado a veces a improvisar y a repetir cosas que no se debían repetir. Ellos vivieron la época que teníamos moneda nacional, no la vivieron. No la vivieron. O sea, hacíamos un crédito para una televisión de 17 pulgadas y teníamos que pagarlo en año y medio. Y esa era la máxima televisión que podíamos comprar. En esa época no había ni celulares. Con una securitización a ver si podrían tener los celulares que hoy tienen. Entonces ellos no tienen idea de lo que pueden perder, de lo que puede perder la economía. Entonces, frente a esto, tienen que ellos aterrizar, porque nosotros estamos en una edad más avanzada, pero el que viene atrás, el que viene al ANCA no viene muy lejos. Y ellos vienen atrás y esto no lo entienden. Voy a decir una cosa que espero que no caiga tan mal y no me caigan los troles. Rafael Correa siempre habló de los viejos. De los viejos y los viejos. Ya está en 60 años. Rafael Correa, estás a 5 años de ser adulto mayor, que dicho de otras palabras, ya eres anciano. Entonces, mira cómo camina el tiempo, porque esto lo decías cuando hace mucho tiempo, 16, 17 años. Ya estás casi viejo. Entonces, no hay que hablar esto del viejo tal, el viejo cual, porque el viejo, todos llegamos a viejos. El tema es llegar a la edad adulta, pero con lucidez, con conocimiento, con experiencia. Entonces, el joven tiene que aprender a escuchar. Por eso dicen los orientales, la mejor manera de conversar es escuchando. El ser humano tiene una ansia por hablar. Y uno cuando a veces escucha a la gente, hablan barbaridades. No se han dado el lujo de investigar algo, de saber algo, y creen que las soluciones a los temas son así, chasqueando los dedos. No hay tal. Todos los jóvenes tienen que entender lo que estamos viviendo en el Ecuador. Tenemos una economía que la podemos salvar. Todavía la podemos salvar, pero le estamos tirando palos. Entonces, si los jóvenes nos ponen de acuerdo y salen con clichés, es que este es joven y me va a ayudar a mí porque soy joven, es una brutalidad. Eso tiene ningún sentido, porque eso no tiene. Uno de los gobiernos que más puso orden en algunos temas fue Clemente Yerovi, y Clemente Yerovi no era joven. Y entonces tienen que entender y tienen que aprender a investigar, a meterse en los temas, en todos los temas, para poder tener una posición y asumir una posición, pero desde el conocimiento. Porque hoy se está sembrando el futuro. En el futuro cosechamos lo que sembramos, no es del mismo día, esto es lo que tiene que entender la gente, sino lo que sembramos antes. Y hoy estamos a punto de descabezarlo al Ecuador, con el tema del ITT en especial. Entonces, los jóvenes, ¿qué están pensando? En pajaritos, en snobs, en estereotipos. Tienen que aterrizar, porque todos nos vamos.
Todos nos vamos. Ayer murió Osvaldo Viteri, uno de los hombres más lúcidos y más brillantes de la plástica ecuatoriana. Ya se fue, dejó ese legado, ya se fue. Ya se fue. Todos nos tenemos que ir. Todos. Unos antes, otros después. Pero el tema es que los que cogen la posta tienen que saber cómo la manejan. Cómo la manejan, porque si no están construyendo un abismo. Ojalá no caigamos en la moneda nacional. Ahora, usted no me hizo la pregunta, o creo que intentó hacerme la pregunta. Doctor, y no yo me la tenía hizo. una pregunta sobre... Permítame, le doy creo que Carlita me quería preguntar algo y no me lo llegó a preguntar. La dejo ahí en stand-by para que la piense. Para que analice. Y era, ¿qué hacer respecto de las elecciones? Esa era la pregunta que usted tenía en la cabeza y no me la Sí, hizo. correcto. Pero no me la hizo. Pero primero va la mía, creo. Es porque los seguidores, Jaime, nos preguntan, y se lo digo así, con total frontalidad. Doctor, por favor, ya no sea tibio. Díganos de frente, cuál es la dirección correcta que debemos seguir, porque es una elección con un periodo muy corto, de años, 6 meses, donde todo lo que proponen es falso, doctor, porque no lo van a poder cumplir. Solamente en sentar a los ministros y en que me digan, pásenme los informes de lo que se ha hecho o no se ha hecho, ya se van a tomar un tiempo y eso se va a dilatar. Perfecto. ¿Y cuál es su pregunta, Jaime, para juntarlas a las dos? El candidato Noboa ya ha anunciado sus posibles ministros. No sé Sí. si los tenemos ahí para ponerlos en pantalla, Jorge. En entrevista. A ver, mientras buscan en la pantalla, le contesto a Carlita. A ver, A ver, primero hay errores tácticos que no se deben cometer y también errores de forma, de fondo, que no se deben cometer. Por ejemplo, no se puede crear esas dudas sobre la dolarización. No se pueden crear esas dudas, porque las dudas están allí. Nadie le dijo a Rafael Correa que vaya a hablar en Argentina sobre lo que habló sobre la dolarización en Argentina, ni en Venezuela lo que habló. Y en vísperas de una campaña, no entiendo. Ni no entienda, como tampoco entiendo lo de los ecuadores. Como tampoco entiendo lo que Luisa González acaba de declarar a Reuters sobre el tema del dinero de la Reserva Monetaria. No entiendo. Entonces viene la pregunta, ¿quieren llegar o no quieren llegar? ¿Quieren llegar o no quieren llegar? Porque ese plan de gobierno y ese programa y ese discurso tienen que pulirlo. Tienen que pulirlo y tienen que adaptarlo a nuestra realidad. Aquí no se va a llegar solamente, perdónenme la palabra, perdónenme lo que voy a decir. Aquí no se va a llegar y captar los votos bailando. Ya, captaron votos bailando, pero ya, hasta ahí nomás. Entonces ya hay que ponerse serios con el tema, asumir posiciones, confrontar al candidato opositor para buscar lograr distancias, para que la gente aprenda a distinguir una propuesta de la otra. Porque si no son lo mismo de lo mismo. Entonces, ese es el tema. Y solamente hablar, ya lo hicimos. Eso, ya lo hicimos, pero no todo se hizo bien. Hay cosas que no estuvieron correctas y que hay que modificarlas. Claro. Entonces, les falta eso. Les falta prepararse, deben tener yo no tengo ni idea quién está tras esa campaña, pero deben tener gente que hay muchas cosas que no conocen. Los jóvenes que no conocen, entonces les va a caer, digamos que ganan, pero vamos a ver cómo salen, por ejemplo, con el tema del ITT por no haber cogido el toro por los cuernos. ¿Qué van a decir? Que el pueblo ya se pronunció, sí, pero con silencio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Doctor. Que aprendan a pulir esa propuesta, que la pulan y que corten todas las aristas que tiene esa propuesta, aquellas cosas que no son correctas, y que modifiquen el enfoque, y obviamente privilegien captar esos votos, pero que no los capten con populismo barato, porque creo que el techo del populismo ya lo cogieron, y ahora falta que sumen votos, pero que no sumen con más populismo, sino que le hablen claro al Ecuador. Digan, este es nuestro problema y esto es lo que tenemos que hacer. Pero no lo que dijo Carlita, que no van a poder hacer nada en 18 meses. Le pregunto, ¿y qué tal que ven una consulta popular por Daniel Noboa en 90 días, como él plantea en el plan de trabajo, y nos metan algún tema que la gente enloquecida
Vaya, porque en el pueblo, si al pueblo no se le da los insumos para que aprenda a razonar, mañana puede ser ventajosamente en el referéndum, se le ganó 8-0, 8-0 al presidente Lazo. Pero quién sabe, por ahí nos meten un gol. Entonces, todos los días son importantes. Porque incluso en estos meses se va a construir el gobierno de los próximos 4 años. Entonces no se puede cometer errores. Y se necesita un gobierno que asuma los problemas del Ecuador, pero con presencia y con seriedad. Por ejemplo, a mí me gustaría sentarme con Luisa González a explicarle el ITT, pero desde la ciencia, no desde la paja, para que entiendan el balance energético, que estoy seguro que no lo conocen. Entonces, para que entiendan el tema, que no es un tema de reírse. Entonces, ya creo que llegamos al punto donde hay que parar el baile. Ya no es el momento del reggaetón, sino de ponerse serios en la campaña. Pues, ¿por quién votar? Veamos qué pasa. Hay que bailar menos chonera linda, sí, y ponerse a estudiar. Y ponerse a estudiar desde la profundidad todos estos temas. Vamos con... los futuros ministros de Noboa en caso de ser presidente. Posibles. Dice que Iván Carminiani sería su secretario de Comunicación. Iván Wong estaría en el Ministerio de Agricultura. Iván Wong es del grupo Wong, Rey Van Pack, Rey Leche, y bueno, por ahí va. Gabriela Sommerfeld. Medio gringo el apellido. Sería la cabeza de la Cancillería. Y Sonsoles García sería su ministra de Producción. Esto lo dijo en FM Mundo el candidato Noboa, doctor. ¿Qué le parece esos cuadros? No han ganado las elecciones, ya tienen. Esto también lo cometió este error Rafael Correa. Rafael Correa, antes de ganar la segunda vuelta electoral del 2006, anunció que su ministro de Energía sería Alberto Acosta. Por la presión que tenía de las petroleras, que no querían que Augusto Tandazo llegue al sector, porque las petroleras al occidental Augusto Tandazo se la comió. Entonces anticipó y dijo, este será mi ministro. ¿Cómo le pagó Alberto Acosta? Doctor. Entonces, además se desnuda. Por ejemplo, es un error de campaña de Daniel Noboa, que yo no se lo voy a corregir. Y aparte dice que el candidato Jan Topic también podría tener un espacio dentro de su gobierno y sería tal vez un ministro de defensa o asesor. Sí, pero yo no estoy en desacuerdo, pero primero que paguen lo que le deben al Estado. Que paguen primero y después que lo consideren. Porque no puede ser que le deban y que hayan sido beneficiados de esos dineros con el cual ocultaron las contrataciones malavidas que tenían con Telconet. Entonces, que hagan eso. Pero además, que no le planteen algo tan burdo. O sea, solucionar el problema de la seguridad a bala. O sea, el que se mueva le pego el tiro. Y frente a eso había ya la propuesta de que ellos iban a indultar a los policías cuando disparen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es una torpeza. Haber anunciado ese mini gabinete, esa miniatura de gabinete es un error. Por ejemplo, dentro de esos nombres, Wong. O sea, controlar la agricultura desde el empresariado. Desde el gran empresariado, no del pequeño. Otro grupo poderoso, ¿no? Claro, es más o menos, partamos el queso, yo estoy afuera, tú entras adentro. Esto me suena a un dumping político. Doctor, si llegase a la presidencia Daniel Noboa, ¿podríamos pensar que sería un símil del gobierno que tenemos ahora? Podría ser lo mismo de lo mismo, pero yo todavía tengo la aspiración de que la gente razone, pero siempre que se dejen, que modifiquen su visión de país y su visión internacional, que no la tienen. Y una cosa, ya me estoy metiendo en camisa de 11 varas, ustedes me meten en esto, es lo siguiente, que Rafael Correa se salga un poquito de ser que se exponga menos en la campaña, porque aparece Luisa González, aparece como un títere de él. Entonces, eso es esto que lo acabo de decir.
lo digo de buena fe. Entonces no puede aparecer tanto, porque, a ver, les explico qué pasa en política. Ustedes tienen un techo inicial. El techo inicial es el 33% que obtuvieron. 33, un poco más. Es el techo. Ahora el trabajo es captar nueva votación. Ya con el 33 captaron con la imagen de Correa. No insistan con lo mismo, porque ya no van a poder crecer. Ya tienen lo que tienen. Ahora, ¿cómo crecen? Apapachando a Correa a los dos como dos hijos, a Andrés Arauz y a Luisa González, no van a poder crecer. Pero bueno, ese no es el tema. Yo quisiera hablar algo del ITT, porque si no de un día a otro, de un rato a otro me cancelan. Doctor, antes de eso me gustaría que usted nos dé su análisis sobre lo que pasó con el voto migrante. A propósito, los migrantes siempre están pendientes de nuestro trabajo y de sus entrevistas. Por ahí la presidenta del CNE habla de una posible repetición de elecciones. ¿Qué cabe aquí, doctor? A ver, aquí lo que están analizando no es las irregularidades de lo que pasó en el voto migrante, que es gravísimo lo que pasó, porque lo que no se puede es violentar la voluntad popular, coartar esa voluntad popular. Beneficie a quien beneficie. Eso no se puede hacer. Y entonces ahí el Consejo Electoral tiene que dar una respuesta seria frente al país. Pregunto, ¿cuántas veces en el Ecuador se han vuelto a repetir elecciones? En cantones, en sitios, se han vuelto a repetir. ¿Por qué no en el exterior? ¿Por qué no? Porque allá no y porque aquí sí. Primera pregunta. Segunda, están nerviosísimos. ¿Por qué están nerviosos? Porque de acuerdo al pronóstico de la información que se tiene hasta este rato, la Revolución Ciudadana, como le llaman a UNES, tiene 52 votos y el Partido Social Cristiano tiene 17 votos, con lo cual ahí nomás tienen 69 votos, que prácticamente están en la mayoría de la Asamblea. Están prácticamente controlando incluso designación del Consejo de la Legislatura, del CAL, de las comisiones legislativas y etc. No va a haber mucho que cambiar al otro lado, pero por poner un ejemplo, allí hay votos de reto que pueden conversarse, hay votos de centro democrático que es un solo voto, hay votos de amigo que es un solo voto, hay movimientos locales que son 6. Con que ellos trabajen, sumen la anterior alianza y sumen unos 2, 3 votos más, tienen mayoría absoluta en el Congreso. Tienen mayoría en el Congreso, perdón. Entonces, interesa el tema de los migrantes. Pero, doctor, totalmente. Perdón que interrumpa. Cuando usted habla mayoría, hay 2 asambleístas de Construye que ayer se apartaron sin todavía haber resultados oficiales del movimiento. Pero es que ellos tienen otra bronca, que es la bronca con gente nueva también. No ve que Construye gente nueva más Construye. Gente buena, perdón. Gente buena con Construye. Entonces, eso va a dar resultado porque... ¿será ese la nueva izquierda democrática, ese movimiento? Todo eso hay que verlo. Mira, ¿o Pachacuti? ¿Un símil? No, con Pachacuti no hay que juntarse. Ya cometieron errores juntándose. No le fue bien a Andrés Arauz cuando recibió el apoyo de Jaime Vargas. No le fue bien. Porque ellos siempre entran a apoyar, pero lo que sacan de esos apoyos es mucho mayor. Además que es un grupo étnico que no está anclado en el Ecuador sino en el Cusco. Y la pagó caro Yacu Pérez por pretenderle sorprender al Ecuador, que vamos a sustituir con el tiempo la bandera del Tahuantinsuyo con la bandera ecuatoriana. Y eso hay que tenerlo claro. O sea, pero tienen miedo que solo con el voto de los migrantes pueda haberse un cambio. Ahora vienen los socialcristianos. Los socialcristianos en la votación segunda vuelta no van a estar de frente, no van a estar con Luisa González. Y ya lo anunció hoy Alfredo Serrano, que dijo, con ellos no, y lo otro lo decidiremos mañana. Que me parece medio asqueroso lo que dijo. Dígalo, pero no anticipe nada. ¿Para qué acepta una entrevista? ¿Por qué acepta una entrevista hoy en Ecuavisa si no tiene decidido qué hacer mañana? O sea, es una forma de incidir en su bancada
y en su partido para más o menos, claro, pues gente que está más vinculada a Noboa que a otra gente. Pero en todo caso, eso está por verse. Eso está por verse. Pero la gente tiene que pensar en lo que se puede venir. Pero el voto migrante es necesario que se exprese con mayor razón que el Ecuador, si algo ha permitido que se sostenga la dolarización, es con el dinero de los migrantes. Entonces, ¿a quiénes sostienen buena parte de la economía del Ecuador? Con el envío de dinero, y que de pronto incluso les quiten el derecho a votar. Eso es criminal. Es criminal. O sea, eso no tiene nombre. Y en eso hay que pararse. En eso hay que pararse, porque ellos tienen que votar. O es que tienen miedo de que ahí saque uno o dos legisladores más, los que no están de acuerdo con los que se van a unir. Con los que se van a unir. Yo recuerdo Velasco Ibarra, que ha hecho un mensaje bien claro. Velasco Ibarra, cuando se unieron todos contra él dijo algo, y dijo esto: o el frente me tritura, o yo lo trituro al frente. Escuchen ese mensaje. Pero si dan mensajes anodinos, vacíos, débiles, aniñados, no van a triturarlo a ese frente que se está armando. La política se la gana con acciones concretas y firmes. Entonces, pero bueno, yo adrede me pongo a dar consejos porque no tengo que ver en ese entierro. Doctor, ¿usted vio la entrevista que le hicieron ayer a Daniel Noboa en Ecuavisa? Sí, claro. ¿Vio lo que le dijo Lenín Artieda a Noboa, que es el ganador de la primera vuelta? Ya lo declaró ganador de la primera vuelta. Claro, o sea... Y se convirtió casi que en el canal oficial de Noboa. Pero si yo lo dije al comienzo, le dieron contestando todo. Le dieron contestando. O sea, cuando usted a una persona le pregunta, pero le da las respuestas. ¿Usted qué cree de esto? ¿Qué es esto, más esto, más esto, más esto? Dice sí. Es todo lo que usted dijo y además estas dos cositas. Está ayudando. O sea, sáquense la careta. Aquí no hay... Sí. Usted decía justamente eso, ¿no? Decía, bueno, se ve como que hubiese estado las preguntas ya estipuladas, pero hay una cosa dentro de aquello, dentro de esa pregunta también le preguntaban si él iba a conversar con el resto de los bloques, puesto que necesita gobernabilidad y por ende, como usted mismo lo acaba de referir nuevamente, la asamblea pues... la mayoría la tiene el correísmo, y hablamos de muchas cosas como de entre esos, pues, una reforma a la Constitución, bueno, un sinnúmero de cosas que podrían pasar, un referéndum. En todo caso, ¿usted ve en Daniel Noboa una persona conciliadora, o quizás la palabra no es conciliadora, pero capaz de poder sostener una relación con todos estos actores políticos? Porque eso también es importante. La ciudadanía está cansada de las confrontaciones dentro de la Asamblea. Y aunque venga un presidente y diga que no le interesa o que puede gobernar sin la Asamblea, va a interferir en el trabajo. A ver, yo voy a entrar en desacuerdo con usted y creo que en este momento dejamos de comer la tonga. No, jamás. Ya. O sea, hay que confrontar. Hay que confrontar. Porque el papel de los legisladores es defender sus tesis. Entonces, ¿cuál es el papel de la Asamblea Nacional? Legislar, pero no pensar que legislando se cambia el país. Nosotros los abogados nos tienen locos. Medio usted ya aprende una ley, ya le dictan una reforma, una nueva ley. Es un caos. ¿Creen que así se va a resolver el país? Así no se va a resolver el país. Y el otro tema es fiscalizar. Y cuando medio le regresan a ver un pero al gobierno, especialmente al de Lazo, me están obstaculizando, me están obstruyendo. ¿Qué pasó, pues? ¿Acaso que le han dado una carta blanca para que haga lo que le da la gana el Ejecutivo? Entonces, ¿cuáles serían las funciones de una Asamblea Nacional? No tendría funciones. Partamos por cuáles son las funciones específicas de la Asamblea, y esto sí hay que dejarlo claro, porque sea que en este caso llegue Luisa González, tampoco tiene una mayoría absoluta en la Asamblea, y si llega el señor Noboa, tampoco tiene una mayoría absoluta en la Asamblea. Entonces, de todas maneras, hay que... Noboa llega con 10 o 12 asambleístas. Claro, que es muy poco. Casi como Lazo. O sea, sí debería de haber... Si es que llega, pues si es que llega. Un trabajo
articulado, un trabajo que de los dos lados, legislativo y ejecutivo, vaya en pro, en beneficio de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo se logra eso? Porque también hay mucho rechazo por parte de la ciudadanía de eso, y no de que fiscalice, no, sino de esa confrontación interna que hay en la Asamblea y que de pronto ves a un presidente en el centro. A ver, no sé si me atrevo a contarles un chiste. Verá, dicen que Pepito es el de los chistes. Le decía a los papás que tenía una profesora que lo atormentaba y que lo perseguía. Entonces ya sabe cómo son los papás. Pues, cuidado con que a mi hijito lo regresen a ver. Pues, o sea, no, es que le están anulando su personalidad. Y fueron a protestar contra la profesora. Que no puede ser que usted le esté anulando la personalidad a mi hijito y no lo persigue. Dice, no, si yo no lo persigo nada. Y entonces le dice, si quiere, quédese a la clase y vea cómo yo dicto la clase. Y entonces comenzó la clase, una clase de matemáticas. Y llegó un punto, no al comienzo, pero en un momento de eso le preguntaba a Carlitos, le preguntaba a Carlita, le preguntaba a Jaimito, le preguntaba a todo el mundo. Y un rato después llegó a Pepito y le dijo, Pepito, en una regla de 3, ¿cuál es la respuesta? Y Pepito se regresó a ver a los papás y les dijo, ya ve cómo me martirizo. O sea, le estaba preguntando lo obvio. Le está diciendo al presidente qué carajo estás haciendo con el manejo del país. Es el derecho que tienen los asambleístas. Dejen de ser cobardes y de llorar ante los medios de comunicación, me están persiguiendo. Ese ha sido el remoquete que ha usado Lazo. Me persiguen, no me dejan trabajar. Trabaje, si usted es el ejecutivo. ¿Qué me está regresando a ver a mí? Y además, al final dijo que la Corte. El presidente tiene más derechos que legislativo en materia de legislación. ¿Por qué? Porque le llega un proyecto de ley y le puede meter un veto parcial. Y a ver cómo junta los 92 votos para sostener ese proyecto a la Asamblea Nacional. O sea, esa es una de las cosas que hay que cambiar en la Constitución. Significa que esa ya no es excusa, esa no podría ser una excusa para ninguno de los candidatos que llegue a la presidencia de la República. Para ninguno. Tiene que trabajar. Esas son las herramientas del Ejecutivo. El país está podrido. Hay que cambiar la Constitución. Tenemos una Corte Constitucional que no responde ante nadie ni ante nada. Armó una consulta popular sobre el DTT. Una consulta violando la Constitución. ¿Y ahora cómo arreglamos los temas? Tenemos órganos de control que hacen lo que les da la gana. Tenemos un Consejo Electoral en funciones prorrogadas. ¿Y dónde está la Asamblea Nacional? Si la Asamblea Nacional está llamada, es el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional. Entonces, ya nos ha calado en la conciencia de la gente de que la Asamblea boicotea. Ellos tienen que hacer su trabajo. Y no es que han faltado leyes. ¿Qué más han querido? Pero no están diciendo una cosa. Y aquí estoy para ayudar un poquito. Verá, hay muchas cosas que en el Ecuador pueden pasar. Pueden pasar con la mayoría de 92 votos, 2/3 partes. El movimiento UNES tiene 52 legisladores. Por lo tanto, nadie tendrá, sumándolos a todos, 2/3 partes. Por lo tanto, reforma constitucional que usted dijo, olvídese. Eso ya no existe. Ya, por ejemplo, es un tema fuerte dentro del análisis. Eso ya no existe. En estos 18 meses que les tocará gobernar, no existe. Hay otro tema que no está claro y que nadie dice nada. Y uno tiene que, como se dice acá en la sierra, se habla mucho en gerundio. Yo no hablo de esa manera, pero a veces uno tiene que, para que lo entiendan, hablar así. Nadie dice nada y hay que darles diciendo, eso es gerundio, que no es un castellano puro. ¿En qué sentido? A ver, ¿en qué parte de la Constitución se dice que los asambleístas electos tienen que posesionarse cuando sea electo el nuevo presidente? ¿En qué parte? Si ellos ya están electos, solamente falta la proclamación de resultados y deberían posesionarlos. ¿Por qué tienen que esperar a noviembre? Ya son electos. ¿Acaso que ellos corren de igual de la mano con el presidente? Era ahí un tema de discusión. Ellos deberían posesionarse ya y tomar decisiones sobre ese tema. Entonces, todo esto hay que verlo. Pero se necesita que
se despabilen ciertos actores políticos. Primero, que siempre están consultando a los mismos de los mismos y que no innovan en su pensamiento para generar estrategias, tácticas y generar pensamiento que los pueda llevar al mejor sitio. Es el problema cuando ya dependen solamente del criterio de una o dos o tres personas. Ahí se fregaron. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve en Alianza País, año 2006. Yo era una de las personas que daba charlas internas de formación política y geopolítica. Yo daba esas charlas, yo, Augusto Tandazo, daba esas charlas. Eso no conoce la gente que hoy está vinculada. Porque yo pensaba que esa gente tenía que recibir formación, porque si no llegan cruditos a la asamblea. Doctor, pero ahora ese es el partido de Moreno, pues. No, pero estoy hablando del mismo, donde estaban todos. No, Moreno después hizo lo que quiso porque se equivocó. Pero está feliz, Moreno. No creo que esté feliz. Este día no han pegado uno ustedes. No creo que esté feliz, porque nadie puede asegurar quién gane las elecciones en octubre. Nadie puede asegurar. Nada está dicho. ¿Usted no leyó el mensaje de Moreno en Twitter? Claro que leí. Claro que leí. Pero él no... A ver, una cosa es lo que dice la gente y otra cosa es lo que siente. Eso es para ayudar que uno que otro voto vaya para Noboa. Pero él sabe que no va a volver al Ecuador nunca más. Y caramba, eso es duro. Eso es duro. No va a poder volver nunca más ni él ni mucha gente que estuvo con él en el caso INAPAPERS. No van a poder volver. ¿A dónde se quedó mucha gente como Yamil Maguadi? Se tuvieron que quedar afuera. Entonces él no creo que esté contento viviendo afuera, porque se van a cansar de... ¿Hasta cuándo lo van a sostener en la OEA con ese cargo que es un paraguas para protegerlo? Que se lo pudo dar únicamente a Almagro, que es un sinvergüenza de la política internacional. Entonces, pero tenemos que acostumbrarnos a analizar si lo que dice una persona nace de su pensamiento, y para eso hay que analizar a esa persona, su naturaleza, sus círculos, qué ha hecho en el pasado, para que no creamos que una persona de la noche a la mañana es centroizquierdista, por ejemplo. Entonces no vamos a creer, o sea, por eso decía Ortega y Gasset, soy yo y mi circunstancia. O sea, yo soy, este es mi nombre, pero mi circunstancia es qué he dicho, qué he hecho, cuál es mi recorrido, con quién me he llevado, qué he atacado, qué he impulsado. Eso me caracteriza. Entonces es importante verlo. Y también, eso también es parte de la formación que uno va construyendo en el camino, ¿no? Porque pero esa formación tiene que ser dada, esa formación tiene que ser dada por gente que conozca. Ustedes han tenido en este medio gente que no conoce ni de pe ni de pa muchos temas. Aquí lo tuvieron varias veces a Ramiro Aguilar, a favor de que se deje el crudo bajo tierra. Que eso lo diga una persona como él, no entiende la economía, no entiende la energía. Entonces lo dicen porque le sale del estómago. Oiga, doctor, aquí lo tuvieron a varias veces, aupando a un nihilista, a un anarquista, que no busca la consolidación de un Ecuador desde el punto de vista económico. Lo han tenido aquí, dándole tribuna. Doctor. A un tipo que quiso explotar el ITT, pero siempre que se lo haga con PDVSA. No le dio gusto al niñito porque de esa manera él quería quedar. A ver, entiéndanme esto. Él quería quedar bien con Chávez, que quedó bien porque les entregó Sacha. Y armó el proyecto de la refinería de Pacífico con PDVSA, que fue un error. Porque Correa cometió errores al hacerle caso a mucha gente. ¿Cómo se aliaron con PDVSA si estaban quebrados? Tienen que aliarse con un país o con una empresa que no esté quebrada. Por darle gusto. ¿Por qué? Porque la gente de Chávez lo convencieron a costa que él era el delfín para sucederlo a Correa. Entonces se volvió loquito. Y esa locura le causó un problema al Ecuador. Entonces entendamos a aquellos que nos pueden inocular veneno y los que no nos pueden inocular veneno. O si los invitan, que yo no estoy en contra porque no soy dueño de Ecuador en directo, pues pónganlos contra la pared, pues. Yo les hubiera mandado un montón de preguntas con documentación, decir, pregúntenles esto. Esto pero, doctor, igual hay que invitarlos a todos, ¿no? No, pero invitarlos no para darles micrófono así nomás, sino para decirle, usted afirmó esto en tal fecha y hoy me viene a afirmar otra cosa. ¿Cómo es esto? Usted le dijo, ve, mire esto, ¿qué tal ustedes con Alberto? Yo le hice pedazo en un debate en la Universidad de San Francisco, no quedó ni las plumas. Y en las afueras cuando salió me dijo que me pedía de favor que ya no la saque.
estaba pero en el piso. Alberto Acosta. Porque Alberto Acosta no es lo que la gente cree. Alberto Acosta no era. Alberto Acosta lo hizo Correa, lo elevó. Y Acosta no era lo que pensaba. Acosta iba a las gradas de mi oficina cuando no estaba en la oficina, sentado en las gradas esperando que llegue para consultarme cosas. Entonces, no es que Alberto Acosta era la figura. O sea, comencemos por allí. Y entonces, ¿por qué no le preguntaron, por ejemplo, señora Acosta, permítame un segundito. Estamos dialogando con el doctor Augusto Tandazo. Ya estamos en la recta final de esta entrevista. No se olviden de poner el like, los que no han puesto su like. Y los que pueden hacer un aporte, pues hacerlo al super chat. Y si no es el super chat, póngame allí la cuenta de ahorros del Banco Internacional para las personas que no tienen esa posibilidad de usar una tarjeta de crédito o de débito, pues hacerlo a través de una transferencia o un depósito. La cuenta es la 8043801. Allí está, Banco Internacional. Doctor, ¿todavía no tenemos al doctor? Escúcheme. 30 de marzo del 2007, el directorio de Petroecuador, con la presencia de Alberto Acosta y presidido por Rafael Correa, se decidió las dos opciones: dejar el crudo en tierra, siempre y cuando la comunidad internacional nos compense por los rendimientos que genera ese campo. Siempre y cuando. Y como otra opción, explotarlo. O sea, ya estaba fijado que había que recaudar plata para dejar ese crudo en tierra. Y sin embargo, Alberto Acosta, 17 de abril, fecha posterior, aquí está, firmó este acuerdo con el gobierno de Venezuela, con el ministro de Venezuela, para explotar el ITT. Entonces, así hay que hacer con la gente. Decirle, usted firmó esto, ¿por qué firmó y ahora dice lo contrario? Con papeles. Luego, aprobó una agenda energética de su época. Aquí está el documento y en original, para que no digan que aquí hay copia y mal copiado. Y aquí está el tema, hasta la página le voy a dar. Aquí está el tema, en la página 49, determinar las mejores alternativas de inversión y desarrollo. Desarrollo es explotación en términos petroleros. Desarrollo de los campos ITT, Pungarayaco y Oclán. Entonces esto tenían que preguntarle si lo tenían allí, lo tenían al venado antes que se escape. Y el 13 de junio, antes de irse de la cartera, le mandó esta carta al vicepresidente Lenín Moreno. Esta carta, en donde le dice que Oppenheimer Remediation Service Incorporated ofrece 3.000, escuchen esta cifra, 3.000 millones anuales, no por toda la vida, no, anuales, por dejar el crudo represado en tierra, el crudo del ITT. Entonces, esto hay que cogerlo y decirle, oye, ¿y dónde estuvieron esos 3.000 millones? Primero, que ahora es a cambio de nada. ¿Y dónde están los 3.000 millones? ¿Dónde hubieron? Porque 6 años, 2 meses, 15 días se dedicaron a recoger dinero y solo recogieron 13 millones. ¿Dónde estuvieron los 3.000 millones de los que hablaba Costa? O los 700 y pico de millones que hablaba Costa que iba a entregar Intermón a Osfan anualmente. Así hay que cogerlo, no solamente invitarlo, porque lo invitan, se sienta y se pasea, pues, porque el tipo no les toma del pelo a Raimundo y todo el mundo. Pero a la gente hay que acorralarle y decirle, oiga, respóndame por esto ante el pueblo. A los avivatos hay que cogerlos así, hay que desnudarlos ante la opinión pública. Entonces no es un tema de que por pluralidad les invitamos, pero ármense. Es como cuando Gilmar hace poco dijo que no había que explotar el ITT. Aquí están las bases de contratación para la explotación del ITT en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Iban a explotar el ITT. Entonces, que no vengan con cosas. Yo tengo un archivo impresionante, Carlita y Jaime, que el que se cruce no puede pasarse de listo. Vamos a hacerle todas esas preguntas al invitado en una próxima ocasión. Doctor, ha sido un gusto compartir con ustedes. Aún tenemos, espérese un ratito, si falta la Pepa. ¿Cuál es la Pepa? Falta la Pepa del ITT. Vamos con la Pepa. Vamos con la Pepa del ITT. A ver, esto no está definitivamente cerrado. Y les explico por qué. Porque la Constitución de la República dice, y por si acaso es importante, porque la gente, uno tiene que contribuir con estos programas a que la gente mejore su conocimiento. La Corte Constitucional no está sobre la Constitución.
La Corte Constitucional tiene que hacer sus pronunciamientos en base a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución, el artículo 57, sin numeral 7 de la Constitución? Que se garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, entre otros derechos colectivos, a la consulta previa, libre e informada sobre planes de explotación de recursos naturales que se encuentren en sus tierras. Esto dice la Constitución y no se puede aquí hacer ninguna interpretación porque el tema es clarísimo, se encuentren en sus tierras. ¿Cómo le dan la vuelta a este texto? Entonces, con base en esto, se arma la consulta nacional, cuando la consulta no podía ser nacional. Primera cosa, la consulta tenía que ser focalizada. Prueba de ello es que la consulta sobre el Chocó andino se la hizo focalizada. ¿Acaso que a Guayaquil le preguntaron sobre el Chocó andino? No le preguntaron. Entonces, ¿por qué en un caso sí y en el otro caso no? Ahí tenemos una Corte Constitucional. Segundo, cuando ustedes analizan, incluso a este momento, si ustedes cogen y abran la página la página del Consejo Nacional Electoral, sobre el tema de qué resultados hay en general, vean ustedes que cuando se habla del ITT, no se habla del ITT, se habla del Yasuní. ¿Por qué le hablan del Yasuní si el Yasuní no está en duda? Aquí lo que dice la consulta, les leo. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT? Aquí no hablan del Yasuní, conocido como Bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo. ¿Sí o no? ¿Por qué le pusieron? ¿Por qué le siguen poniendo? Y esto lo pueden hacer en este momento. Vean ustedes en la página del Consejo Electoral, consulta el Yasuní. Segundo, los cajones, los cartones donde se ponían las ánforas, donde se ponían los votos, decía Yasuní. O sea, lo indujeron desde el Consejo Electoral a la gente que piensa en el Yasuní y no en el Bloque 43. Pero aparte de esto, el tren estructural, porque así se lo conoce, porque son 3 campos a la vez, Ispingo, Tambocochi y Tiputini, por eso se llama ITT, se encuentra ubicado íntegramente en la provincia de Orellana. El Yasuní está más allá, llega hasta Pastaza, pero el campo Ispingo, Tambococha, Tiputini está dentro de la provincia de Orellana y nada fuera de la provincia de Orellana. Y sucede que la provincia de Orellana se pronunció en este proceso electoral porque se sigue explotando el ITT con una votación del 58%. Entonces viene la pregunta. Aquí va a haber un debate jurídico constitucional. La provincia de Orellana, acogiéndose al artículo 57, es la única que podía opinar, no las demás provincias. ¿Qué tenía que decir Guayaquil, Loja, Tulcán, Machala? ¿Qué tenían que decir sobre eso si la Constitución nos dice que esto tiene que consultarse a nivel nacional? Entonces viene la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este tema a nivel nacional? Porque los dirigentes de la provincia de Orellana van a permitir que se desinstale esa infraestructura y que se queden sin trabajo esas comunidades. Van a permitir, no lo van a hacer, porque hasta de facto no lo van a permitir. Porque van a decir, entonces ellos también, ¿por qué no opinan si se hace tal o cual obra en Manabí, en Esmeraldas, en Guayas, en cualquier parte? O tal o cual cosa. Pero además hay otro tema que es burdo. ¿Qué están diciendo sobre el Chocó andino? Que los contratos de minería que ya están firmados no se los puede tirar al tarro de la basura y que tienen que seguir, pero que no se deben firmar nuevos contratos. A ver. Aquí tengo que explicar técnicamente este tema. El Estado entrega concesiones mineras o petroleras o delegaciones, como se habla actualmente. Se entregan a sujetos, a empresas privadas o empresas públicas. Les pregunto una cosa, más que nada yo mismo la contesto. Petroecuador por sí solo no puede asumir una actividad. Tiene que el Estado delegarle. Porque no es que Petroecuador del suyo él ya entra. El Estado es el que decide. Tú eres mi hijo, pero yo tengo que encargarte esto, como le puedo encargar al vecino que haga esto. Entonces Petroecuador también es concesionario. Entonces viene el tema. ¿Y los contratos de Petroecuador? ¿Qué los pueden botar al tacho de la basura porque es Petroecuador? Y los contratos con privados en el sector minero, eso tienen que mantenerse. O sea, aquí se va a armar una discusión.
Pero fundamentalmente yo estoy pendiente de ver qué hace la gente de Orellana. Porque la gente de Orellana va a decir, este es mi derecho y no tenían por qué compartirlo con nadie. Porque además es una violación constitucional. Y los errores en materia jurídica no son fuente de derecho. Entonces no van a decir, sí, pero ya se hizo la consulta y ya es vinculante. No, no, es un error. Y ese error vicia el consentimiento y afecta la validez del proceso. Y esto, por ejemplo, que me escucharía Luisa González y que me escucharía mucha gente, incluso el mismo Noboa, para que entiendan que en este país tienen que construir el país en base al razonamiento y en base al estudio pormenorizado de la normativa. No es un tema de lo que me salió del estómago y lo hago. Doctor, muchísimas gracias por este análisis que ha sido muy importante, que la gente conozca la realidad de la política de este país, ¿no? La realidad del candidato Noboa, que la vez pasada lo analizamos, pero no a profundidad. Así es. Sí, la vez pasada hicimos un análisis no a profundidad. Y es bueno hacer este tipo de análisis porque ya no solamente hay que ver el personaje, ¿no? Si es que es joven, si es mujer, sino realmente ver cuáles son esas propuestas que realmente convienen en este momento al país. Doctor, muchas gracias, me queda toda la entrevista. Esto es un punto para mí, si hay tonga. Pero ese es un tema importante, porque espero que esa buena costumbre la repita. Entonces, no, pero ya en la práctica, muchas gracias, Carlita, por quedarse. Y gracias, Jaime, también, porque yo aquí no cumplo otro papel que tratar de que lo que conozco, que lo conozco con algún grado de profundidad. Porque está donde y las hay que papas compartir queman. Lo que se conoce. Y porque yo soy una persona que dedico mi tiempo a la investigación y a profundizar. Full time. Entonces tengo que devolverlo. Entonces cuando veo que le toman del pelo Pinochito, por ejemplo, tengo que decir, oye, no seas pendejos. Que el sector ganadero contribuya al sostenimiento ambiental, no seas pendejos. Y esa es la gran discusión que hay en el mundo, ¿no? En el Ecuador está ausente de eso. Y la discusión que hacemos con los animales y en especial con el ganado. Porque son los que más contaminan. Y ustedes vieron las soluciones técnicas que están pretendiendo buscar, que pueden provocar transformaciones genéticas incluso en las vacas, para tratar de que ya no emitan más óxido nitroso y metano. Y entonces venir a decir que soluciona. O sea, el Pinochito está en cualquier parte, menos en la realidad. Es que es el problema cuando los mandan a estas universidades. Estas grandes universidades, Carlita y Jaime, lo que dan es estatus. Entonces usted llega al Ecuador de vuelta y entonces dice, tengo este título que me acaban de dar la Universidad Fulana del exterior. Harvard. Oye, pero Harvard. Yo dije una vez algo que causó conmoción. Los títulos no recortan el tamaño de las orejas. Salado, Pinochito, te han mandado, han gastado la plata, pero fuiste a la universidad, pero la universidad no entró en ti. Lo mismo que nada. Doctor, envíele un saludo a los migrantes que están muy conectados desde temprano. Yo siempre los quiero a los migrantes. ¿Por qué razón? Porque es increíble, la vida es al revés de la razón. Los que más sienten la patria son los migrantes. Un 10 de agosto en Estados Unidos es una fecha importante. No es vacación, salen con las banderas, caminan, lo mismo en otras partes. Acá, el 10 de agosto era con una que otra bandera de un candidato. No hubo, en mi barrio, no hubo una bandera, salvo la que yo puse la hice en el asta que tengo en la casa. No hubo, me di el lujo de dar la vuelta a toda la urbanización. No hubo una bandera izada. En el exterior, conservan esa banderita, la guardan. No dejan de comer, vuelven a hacer aunque sea la fritadita afuera, con la carne que les caiga, pero la vuelven a hacer, lo sienten. No oyen a Julio Jaramillo y no están oyendo solamente a los reggaetoneros. Están oyendo lo nuestro, nuestra música. No renuncien al traje que es nuestra cultura. El migrante siente la patria. El migrante manda plata para sostener la economía. Y al migrante le boicotean que vote. No joda. Entonces esto es lo que tiene que cambiarse en el Ecuador. Los migrantes sienten más la patria que nosotros. Aquí nos sentimos, este es un tema con el que me despido.
Mientras el ser humano se considere más ciudadano universal, es menos ciudadano de su patria. Porque llega un momento donde tiene tantas cosas en la cabeza que ya no es nadie. Y a eso está yendo la humanidad, a desconectarlo de sus raíces. Esa es una brutalidad. Nosotros tenemos que oler a nuestra tierra. Como decía Bolívar, incluso Bolívar decía, las leyes tienen que oler a nuestra geografía. Tiene que ser en base a lo nuestro, a nuestras necesidades. No es que lo dijo fulano allá en la Universidad de Stanford y dijo, a mí qué carajo me importa, yo también tengo forma de pensar acá y también he estudiado los clásicos, los grandes teóricos de la doctrina del derecho y sé lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Porque, no porque cada doctrina hay que aplicarla a la realidad del país y los países son diferentes. El derecho anglosajón es la antípoda del derecho latino. Y con la globalización y con el neoliberalismo nos han ido poco a poco metiéndonos el derecho anglosajón. Ese no es nuestro. Entonces, tenemos que pensar como ecuatorianos, amar lo nuestro, los productos, la comida, lo que somos, la cultura, conocer. Si usted le pregunta a un joven, ¿cuál es el máximo exponente del arte plástico del Ecuador? Mira el tumbado. En la literatura, ¿cuáles han sido las personas que más se han distinguido? Han leído a Pablo Palacio, por ejemplo, para entender que fue una persona que se anticipó a Kafka para hablar de ese tipo de literatura. Lo han leído. Lo han vuelto a leer a Pío Jaramillo Alvarado, a Benjamín Carrión. Los han vuelto a leer. Han vuelto a leer a todos aquellos que generaron esa cultura. Entonces, el joven tiene que entender de que tiene que ponerse el traje a la medida, y el traje a la medida es el nuestro, el ecuatoriano. Entonces, y en las elecciones es lo mismo. Esa gente que está acostumbrada, que hoy están y mañana ya están en Miami, tiene que oler a lo nuestro. Más música nacional. Señora Luisa González, baile, si quiere bailar, siga bailando, pero cachuyapis y sanjuanitos, deje de bailar reggaetón, eso no es nuestro. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. No, gracias a ustedes y ha sido un día muy importante para mí porque primero he tenido la cercanía de ustedes y siempre muy contento de estar en Ecuador en directo. Gracias, nos vemos el próximo miércoles con estos alargues importantes de la entrevista y con una Carlita que no se mueve de ahí. Tiene más votos, Carlita, ahora. Gracias. Claro, Carlita sumó, se fue. Las encuestas dicen que Carlita nos superó con largueza a todos. Y la tonga queda pendiente. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político y experto energético.